Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os hago un vídeo sobre el aspecto que yo creo va a ser el más potente, el más fuerte de todo el año astral y, y quizá algo más que el año. Yo lo llamaría un aspecto bisagra, que va a marcar de alguna manera un antes y un después. No solo en este año, sino en general. Es un aspecto muy, muy potente, un aspecto bisagra, lo llamo yo. La bisagra cósmica, le he llamado. Es muy intenso, asusta un poquito, inquieta un poco, pero vamos a intentar entenderlo, vamos a intentar desglosarlo para ver ¿de qué va? Voy a hacer dos vídeos. Voy a hacer dos vídeos porque yo creo que el momento se lo merece. Voy a hacer este primer vídeo sobre este aspecto que ya se empieza a notar, de hecho, engancha con la temporada de eclipses, todo viene un poco junto. O sea, no hay demasiado descanso. O sea, ha habido mucha intensidad en este último eclipse porque ha sido el eclipse de cierre del eje Tauro-Escorpio, que por implicar a Escorpio ya de por sí es intenso. Entonces, al ser el eclipse de cierre, pues también se han vivido las cosas con mucha intensidad, tener que soltar, tener que pasar duelos, tener que cambiar cosas y tener que aceptar ir hacia Tauro, ir hacia una mayor conexión con nosotros, con el cuerpo, con aquello que realmente tiene valor, con la relación con la naturaleza. O sea, hay una valoración en Tauro y hemos tenido que soltar cierto conflicto, cierta intensidad escorpiana. Pero todo esto sigue muy, muy en marcha porque el día 20 se da un aspecto que, como os digo, este aspecto bisagra, que yo creo que es el aspecto más intenso del año y que va a marcar un poco historia. Entonces voy a hacer dos vídeos, uno para intentar entender la carta del día 20, que ya se está notando y se notará después, un tiempo, y otro mm, sobre el aspecto histórico de la carta del día 20. Aspecto histórico porque hay unos temas interesantes. Lo hago en dos vídeos porque si no va a ser muy largo, la gente se cansa. Entonces lo hago en dos vídeos ah, y ahora voy a hacer el primero que es sobre la carta del día 20. A ver, esta es la carta del día 20. Esta es la carta tal y como la considero yo y tal y como la trabajo yo. Y os explico. Aquí hay, para mí, a mi entender, una gran cruz cósmica. La gran cruz cósmica es esta. Hay gente que la trabaja como una T cuadrada porque he ampliado en 1,5 grados el orbe de la línea de nodos, porque para mí, al estar tan implicados, la línea de nodos, al estar tan presentes, porque venimos de los eclipses, yo lo trabajo como una gran cruz. Entonces, también considero que Marte, aún estando a 2,5 grados, y Plutón pues también, un poquito más de 2,5 grados, yo implico también el nodo sur porque es esto, o sea, venimos de
de esta temporada de eclipses y todo esto está muy vivo. Entonces este orbe, a mi entender, se puede ampliar. Esta gran cruz, si bien en parte no es una gran cruz por el orbe y en parte tampoco lo es porque el nodo sur no emite energía, no es un cuerpo celeste, no es un planeta, no emite energía, sí recibe energía. O sea, de hecho, lo que quiero decir es que la línea de nodos está implicada en este aspecto. Una gran cruz es mucha tensión y es todavía más tensión por los implicados en la Gran Cruz. Am, ¿Cuáles son los implicados? Claro, es Marte, el guerrero, el activador, el que va por las cosas. El guerrero Marte, Plutón, que también es una especie de guerrero, pero implacable, am, pero que funciona de otra manera, no es tan de cara, además es Plutón retrógrado, por suerte, porque si fuera Plutón directo, el efecto ya sería arrasador. Una oposición entre Marte y Plutón, ambos regentes de Escorpio, otra razón para implicar el nodo sur. Ambos regentes de Escorpio, que justo después de esta temporada de eclipses es donde tenemos que soltar algo, es donde tenemos que dejar ir algo, hacer un duelo, puede ser una actitud, pueden ser personas, um, pueden ser muchas cosas, pero ahí donde tengamos a Escorpio, en esa casa, hay que soltar algo. Ya estamos soltando algo. Este día 20 todavía se notará y se notará muchísimo. Entonces, claro, oposición, Marte y Plutón, que los dos son muy guerreros, son muy potentes. Um, Plutón quizá más hacia adentro, Marte más en el mundo, haciendo ambos una T cuadrada, o sea, ambos haciendo cuadratura a Júpiter. Júpiter, que es el amplificador, es el que da sentido, es el que de alguna manera le da razón de ser a las cosas, le da sentido a las cosas, es el filósofo y es la lupa, es el amplificador. O sea, esa tensión entre Marte y Plutón se ve amplificada por Júpiter. O sea, eso puede ser un fuego, ¿no? Además, Marte en Leo, bueno, ese es otro tema a tener en cuenta. Yo he cogido la carta del día 20, la he cogido a las 6 de la tarde porque hace una cosa muy curiosa y es que tanto Júpiter como Marte, como Acuario, como Plutón están en el grado cero. Esas casualidades también hay que tenerlas en cuenta. Más teniendo en cuenta que el grado cero de Acuario, donde está Plutón, ya es un grado, porque los grados tienen memoria, ya es un grado donde hubo la conjunción Júpiter-Saturno, creo que hace año y medio o algo así, mm, que también fue un aspecto histórico, que de alguna manera preparaba ya esa entrada de Plutón, que eran los dos cronocratores en el grado cero de Acuario, era una cosa muy curiosa de ver. Y ya marcaba de alguna manera una época de cambio. Pues ahora, en ese grado que tiene memoria, está Plutón, que está volviendo hacia Capricornio y en el 2024 va a salir definitivamente de Capricornio y entrará, se quedará 20 años en Acuario. Plutón está volviendo en Capricornio, hemos tenido como un aperitivo de Plutón en Acuario, se ha hablado muchísimo de inteligencia artificial, bueno, que ha generado mucha inquietud. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en esos 20 años, pero hemos tenido como un aperitivo, ¿no? Pero veremos cómo se desarrolla esto
en los próximos 20 años, el tema de la inteligencia artificial. Ahora Plutón está volviendo, está en ese grado cero, pero está a punto, a 17 minutos de entrar en Capricornio otra vez para acabar de hacer limpieza de viejas estructuras de poder, de viejas rigideces que nos quedan y que tenemos que ir dejando atrás, de las cuales nos tenemos que despedir de alguna manera para prepararnos para lo que viene. O sea, hay que flexibilizarse un poquito. El grado cero de Leo, a las 8, a las 6 de la tarde del día 20 en el grado cero, 0,1 minutos, o sea, un minuto en Leo. Y Júpiter en el grado cero de Tauro. ¿Qué quiere decir todos estos grados ceros? O sea, grado cero de Leo, grado cero de Acuario, grado cero de Tauro, se puede hablar casi casi de grado 29, 59 de Capricornio, de Aries y de Cáncer. Eso quiere decir que mm, hay bien, bien 6 signos implicados. Hay 6 signos implicados en esta T cuadrada. Ahí sí que no entra en la línea de nodos, aunque la línea de nodos dentro de poco también cambiará a Aries Libra. Entonces, podríamos decir que hay 8 signos implicados. Cáncer Leo, Aries Tauro, Acuario Capricornio y Escorpio Libra. Eso es muchísima intensidad, eso es muchísima información. Vamos a ver si entendemos algo de esto. Plutón volverá a Capricornio, donde acabará de hacer limpieza y este último paso que llegará hasta el grado 28 de Capricornio, pues va a ser intenso, va a ser muy intenso sobre todo para los Capricornios, el Sol en Capricornio, el Sol en Cáncer también, en Aries y en Libra, pero sobre todo Sol en Capricornio de los últimos grados, pues van a seguir notando esa necesidad de cambio, esa necesidad de, de dejar atrás ciertas maneras de funcionar rígidas del pasado que se han quedado obsoletas. De cambiar de mentalidad y de empezar a mirar hacia el futuro, en vez de mirar tanto hacia el pasado, que sería Capricornio, mirar hacia el futuro, que sería Acuario, que también tiene regencia de Saturno y Urano, pero también tiene regencia de Saturno, pero es un Saturno que redefine los nuevos límites y que mira hacia adelante, mira hacia el futuro. El Saturno capricorniano intenta sentar bases en base a la experiencia, o sea, tiende más a mirar hacia el pasado. Júpiter, que viene de una intensidad enorme en Aries, desde hace meses ya, donde estuvo acompañando durante mucho tiempo a Quirón, hizo todo un proceso de resignificación de la herida, estuvo implicado en los eclipses, o sea, Júpiter ha estado muy, muy activo en Aries, con mucha intensidad, con mucho fuego. Júpiter pasa de Aries a Tauro, que es un signo mucho más pausado, mucho más conectado con el cuerpo, conectado con los sentidos, conectado con la tierra. Y yo veo sobre todo esa, ese sentido de Júpiter, ¿no? Esa labor de resignificación que ha ido haciendo los últimos meses. Aquí va a ser como el punto de inflexión, el punto de bisagra. O sea, vamos a tener que resignificar nuestras filosofías de vida. Vamos a tener que resignificar el cómo queremos vivir, por qué, qué queremos de la vida y decidir, tomar decisiones en base a esa filosofía que va a ir saliendo, que es donde está el nodo norte también, es aquello
hacia donde tenemos que ir sí o sí, hacia Tauro. Tauro, que es valorar, el valorar las cosas, em, valorar lo sencillo. O sea, Tauro muchas veces se dice Tauro es lo material. Sí, sí, Tauro puede estar relacionado con la abundancia, puede estar relacionado con el dinero, pero precisamente este aspecto me temo que va a hablar en otro sentido, o sea, porque dinero, o sea, esa filosofía de vida que se ha tenido, sobre todo en los países capitalistas, va a tener que readaptarse y precisamente va a ser un poco lo que vamos a tener que soltar. Hay que redefinir, resignificar lo que es la abundancia taurina. Una vida abundante no es tener mucha pasta. O sea, todos necesitamos cubrir nuestras necesidades, pero ¿cuántas necesidades realmente no lo son? Y con Tauro ahí, pues bueno, pues hay un tema de recursos, ¿no? Hay un tema de que habrá que empezar a mirar mm, mucho más cómo está el mundo, cómo está el planeta, porque va a haber escasez de recursos, va a haber un problema de recursos y nos vamos a tener que adaptar. Y eso está bien, porque también en parte nos enseñará a valorar lo taurino, nos enseñará a apreciar la abundancia en el hecho de tener un techo y comida, nos enseñará a vivir esa abundancia, la abundancia de lo sencillo, de lo taurino es sencillo, son los sentidos. Tauro es un paseo por el bosque. Un Tauro malentendido es, es un Tauro que va por el Corte Inglés gastando. Ese es un Tauro desviado de su objetivo real. O sea, la abundancia taurina está en un paseo en el bosque. La abundancia taurina está en tener una comida sencilla en la mesa y saber valorar eso, porque aunque es sencilla, es buena. Yo creo que ese Júpiter va mucho en esa dirección. Marte en Leo. Marte viene de Cáncer, donde no está muy a gusto. En Cáncer se frena. El Cáncer está un poco a la defensiva, quiere proteger lo suyo, más que activo es defensivo, ah, entonces le cuesta activar, según cómo le cuesta ir a por lo suyo. Y cuando entre en Leo, Cáncer, Marte va a salir disparado. Va a salir disparado en la acción individual. Leo, yo. Esto lo podemos entender desde el ego, ¿no? O sea, Marte en Leo es yo. Eso que decía de él, el consumo, este egoísmo en el que hemos crecido, ¿no? Y vivido muchísimos años y que empieza a ser totalmente insostenible y va a empezar a ser evidente, va a empezar a ser muy evidente de que esto va a ser insostenible. Entonces, podemos entender ese Marte como ese Marte egoísta, egoico, pero esa es la parte oscura. Pero ese Marte en Leo también indica otras cosas. Está opuesto a Plutón en Acuario. Plutón precisamente, cuando pasa a Capricornio, la limpieza que tiene que hacer son esas estructuras mentales, esas estructuras de tal y como se ha estructurado la sociedad, esas estructuras de poder, yo tengo la cartera bien llena, yo me gasto lo que me tenga que gastar y me siento poderoso en Capricornio. Bueno, pues Plutón va a entrar en Capricornio y va a hacer limpieza ahí, va a pasar la escoba. O sea, ya no vas a tener ese poder. Ese poder no te va a servir de nada ya.
En Acuario, cuando vuelva a entrar en Acuario y ahora está en Acuario, Acuario es un signo colectivo. Es el cambio, es el futuro y es colectivo. Plutón en Acuario, y con Leo, justo con Leo, con Marte en Leo enfrente, yo lo que entiendo es, actuemos desde lo individual, porque la acción está en Leo, actuemos desde el individuo a lo colectivo. O sea, lo que ya no se va a permitir es ese egoísmo de yo actúo para mí y los demás que se jodan. Eso ya no va a funcionar. Eso va a empezar a entrar en crisis, sobre todo cuando entre Plutón en Capricornio. Mm, Actuemos, pero o sea, cuando actuamos desde lo individual, ¿estamos aportando algo al mundo? ¿O estamos chupando, chupando, chupando del mundo? Recursos, eh, yo. O estamos aportando algo. O sea, mi día a día es útil para el mundo. Eh, Alimenta a los demás, nutre a mi entorno y todas esas cuestiones que son cuestiones sobre la vida, que son cuestiones filosóficas, vienen de Júpiter. De Júpiter en Tauro, que está valorando nuestra acción individual enfrentada al colectivo, lo colectivo. Si mi acción individual está alineada con el bien común, esto va a coger muchísima fuerza, mucha fuerza. Si mi acción individual le importa un bledo lo que le pasa a los demás y yo solo pienso en lo mío, en enriquecerme, en especular, que si la bolsa, que si ahora compro criptos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, porque lo único que quiero, el objetivo es, quiero ser más rico, quiero acumular, quiero tener más. El objetivo no es crear un valor añadido, el objetivo no es ser útil, o sea, porque está bien, o sea, todos necesitamos ganar dinero y todos necesitamos, como he dicho antes, cubrir nuestras necesidades. Y habrá gente que sus necesidades las tiene muy arriba y habrá gente que no las tiene tan arriba, pero necesitamos cubrirlas. Y está muy bien, y el dinero en sí no tiene nada de malo. El tema es en aporto algo al mundo en mi manera de cubrir lo mío. Y esto para mí si estamos alineados con esto, este aspecto es tremendamente dinámico, es muy dinámico. Y ahora vamos a ver, porque voy a ir completando la carta, ahora vamos a ver um, por qué un aspecto que es muy tenso y que si, por cierto, si mi único objetivo es acumular, enriquecerme, um, y no aporto realmente nada al mundo, sino que soy un extractor del mundo, de los recursos del mundo, este aspecto nos va a pegar un par de bofetadas, pero bien dadas, porque la tensión va a ser negativa. La tensión va a ser negativa y Júpiter nos puede provocar una crisis de vida bastante importante. Entonces, hagamos esa reflexión, ¿no? De resignificar nuestros valores de vida en Tauro. Mm, Toda esa tensión, que es muy crítica, viene muy bien acompañada. Esto es un motor, pero tal y como está dibujado, ahora aquí, este motor se quema, que son todo tensiones, son cuadraturas y oposiciones. Este motor gira en vacío y se quema. Es una tensión. Pero entonces, ese motor tiene embragues, tiene
un embrague. Pero es que en este caso no solo tiene un embrague, sino que tiene dos embragues. Entonces, esta gran cruz, una gran cruz cósmica, se le llama, tiene, es un Fórmula Uno y que tiene un doble embrague. Vamos a ver el primero. Este es el primer embrague. El Sol, que hace aspecto armónico con Plutón y aspecto armónico con Marte. Esto ya embraga ese motor, hace que no se queme, porque aquí toma una dirección y la toma de manera armónica. O sea, ese Fórmula Uno ya empieza a avanzar. Y empieza a avanzar ni más ni menos que con el Sol. O sea, nuestra esencia, el centro, el 98,8% de la masa del sistema solar. El Sol, que está en armonía, en trígono con Plutón, de alguna manera Plutón le está entregando poder, porque Plutón es el Sol, Plutón es el poder, Plutón le está entregando poder, está empoderando mucho a ese Sol. Entonces, la acción individual, además ese Sol en el grado 29, 24 minutos de Tauro, el grado anarético, o sea, ese Sol concentra todas las características de Tauro en ese último grado. Um, Ese Sol nos puede dar muchísima, muchísima fuerza y con el sextil a Marte puede dar muchísima fuerza a ese Marte que va a activar desde lo individual para lo colectivo, que va a activar en esa revalorización taurina, que ese Sol de alguna manera nos va a sacar de los posibles apuros que genere toda esa tensión. Nuestra esencia lo va a captar, va a saber lo que tiene que hacer, lo va a entender. O sea, ese Sol que irradia va a conectar mucho con esos valores taurinos y va a actuar según esos valores taurinos. Entonces, este es un embrague muy potente que ya hace que ese Fórmula Uno coja dirección. Pero no solo tiene este embrague, también tiene a Neptuno, que es otro embrague que hace trígono y sextil. Al revés, aquí trígono con Marte, sextil a Neptuno y además un biquintil al nodo sur. Si biquintil al nodo sur nos va a hacer más compasivos con aquello que hemos de dejar atrás. Nos va a hacer más que aceptemos más los duelos y las dificultades que implica dejar atrás cosas, cierto sufrimiento en Escorpio. Neptuno, y además en su signo, en Piscis, Neptuno es aceptación, es compasión, es entrega, es espiritualidad también. Mm, Entonces, ese Neptuno también aspecta bien a esa tensión entre lo individual y lo colectivo, entre lo que yo quiero y lo que tiene que morir. Mm, Ese Neptuno va a engrasar mucho ese motor, engrasar para hacer que no haya tanta fricción, para que haya compasión, para que haya una cierta suavidad. O sea, es un aceite de alta calidad, ese Neptuno en ese Fórmula Uno. Ya hemos visto el Sol, paso a otra carta, donde se juntan los dos. El Sol es un embrague y el Sol diríamos, es el combustible de más alta calidad. Y Neptuno es otro embrague y Neptuno es el aceite de más alta calidad. Entonces, este motor ya va como un tiro, o sea, va como un cohete. Y no solo esto, sino que además entre ellos, o sea, resulta que este combustible y este aceite
Pues bueno, pues trabajan muy bien juntos. Y hacen un sextil, formando además dos figuras más, que son estos dos sextiles y el trígono, y esos dos sextiles y el trígono. Hace como una especie de cometa. Una cometa que punta a Júpiter. Este motor es un motor de alta calidad. O sea, es muy tenso en el sentido de que si este motor se gripa, nos vamos a la mierda, pero tiene el mejor combustible y tiene el mejor aceite. O sea, no se puede pedir mucho más en ese sentido. Y no solo eso, sino que hay más aspectos que facilitan esa gran tensión. Es este, otra carta. Estoy desglosando la carta que al final la volveré a poner junta. Urano, que Urano lleva presente también los eclipses, ahora mismo está súper activado Urano. Creo que el Sol ya han hecho la conjunción, el Sol ya ha pasado, pero bueno, Urano son los imprevistos y es el cambio que nos está pidiendo desde hace años Urano en Tauro. O sea, hay un cambio en la relación con los recursos y tenemos que empezar a visualizar el futuro de otra manera en relación con los recursos, en relación con la naturaleza. Este Urano hace un quintil a Marte, un quintil a Saturno y Saturno un biquintil a Marte. Este triángulo. Los aspectos del 5 quintiles y biquintiles, son muy bonitos, son muy interesantes. Son aspectos de maduración. Normalmente cuando somos más jóvenes no se activan porque hace falta una cierta perspectiva, una cierta experiencia para activarlos, porque hay que activarlos. No son aspectos que se activen de por sí. Um, Hay que activarlos conscientemente desde la voluntad. Y cuando los activamos, cuando somos conscientes de, vale, está esta oportunidad, me voy a esforzar en ello, voy a activar esto, es una oportunidad enorme para avanzar. O sea, son aspectos que nos hacen dar saltos de conciencia, que nos hacen avanzar en conciencia, en conocimiento y en expresión de talentos también. Entonces son aspectos, un aspecto menor, kepleriano, un aspecto moderno, pero que algunos no lo tienen muy en cuenta, otros sí, mucho. Yo soy de los que mucho, o sea, creo que los quintiles y biquintiles, sobre todo a partir de los 40 más o menos, o sea, en la segunda mitad de la vida, son aspectos muy activos y muy interesantes. Bueno, pues está este triangulito verde que tenemos la oportunidad de activar. ¿Qué nos explica todo esto junto? O sea, ¿qué tenemos la oportunidad de activar? Tenemos la oportunidad de activar el cambio por Urano, desde Marte, desde la acción individual. Con Saturno en Piscis, que Saturno en Piscis, ¿qué hace? Saturno en Piscis, la oportunidad de Saturno en Piscis es el poder dar forma a esas visiones piscianas. Que las visiones piscianas normalmente se escapan porque es humo, o sea, es el soñar despierto, es tener visiones ideales sobre el mundo, utopías y tal. Sí, nos hacemos mayores, Saturno, nos hacemos mayores y esas utopías y nos volvemos como un poco más pesimistas y más realistas. No siempre lo mismo, pero a veces sí. Y decimos, bueno, vamos adaptando nuestras utopías, vamos bajando el nivel de utopías y al final, pues con llegar a final de mes, nos parece más que suficiente. Ah, pues bueno, pues Saturno, que es el que da forma, es el límite de alguna manera y es el que da forma, nos está pidiendo que demos forma a esas visiones otra vez.
de alguna manera, otra vez. Eh, que pensando en esa relación que se resignifica por Júpiter en Tauro, en esa relación con nosotros mismos, con los recursos, con la abundancia, con lo sencillo, con la naturaleza, con la tierra, esas visiones, retomémoslas, bajémoslas a tierra por Saturno. Pues Saturno no deja de ser tierra, está muy incómodo en Piscis porque está en el océano, está en las nubes. Pues Saturno quiere bajar esas visiones, siempre hace una criba de esto no es posible, esto tampoco, porque Saturno es el realista, es el aguafiestas de alguna manera, pero ese aguafiestas también dice, eso sí es posible, vamos a darle forma a esto. Entonces, este Saturno, que muchas veces se le ve como el gran maléfico y todas estas cosas, este Saturno yo lo veo como una gran oportunidad, porque este Saturno es el que nos va a decir qué podemos hacer ese cambio que nos está pidiendo Urano en Tauro, con la ayuda de Júpiter ahí, dando sentido a las cosas, ¿qué podemos hacer de manera activa? ¿Qué mundo podemos construir que funcione mejor? Que funcione mejor, o sea, que sea más justo, que sea más equilibrado, que sea más sostenible, que sea más bueno, más sencillo también. Porque el mundo se hace cada vez más complicado, cada vez más complicado. Esto parece que no tenga límite, pues parece que sí, que va a tener un límite, ¿no? Que, que tenemos la oportunidad, por los aspectos de 5, tenemos la oportunidad de elegir una vida más sencilla y de salir de esa hipercomplicación de sociedad en la que nos hemos metido, que hemos co-construido de alguna manera esta burocracia jerárquica infinita capricorniana, que Plutón va a pasar la escoba ahí y vamos a entrar en otro tipo de sociedad donde sí es verdad que la inteligencia artificial va a tener un rol mucho más importante. También va a tener las redes, y no solo las redes sociales, sino la visión en red, las estructuras de poder en red, el conocimiento de Acuario. O sea, lo que ya se dice desde hace tiempo, ¿no? Información es poder. Bueno, pues ahora la circulación de la información, el trabajo en red es poder, pero ya no es un poder capricorniano, ya no es un poder mío, es poder para lo colectivo. Y tendrá poder aquel que piense en el poder del colectivo y que suelte su importancia personal, que suelte su poder, el poder para sí, jerárquico. Yo tengo más poder que tú tienes más. Eso ya no valdrá, eso ya no va a valer dentro de poco, el que tenga más poder que el de al lado. Y entonces hay una relación de poder y hay una relación de sumisión. Eso es Capricornio. Acuario va a decir, oye, esto ya no vale, tú ya no tienes poder. El que tiene poder es el que coopera. El que tiene poder es el que genera redes, el que es nodo, el que junta, el que genera conexiones. Esa será la riqueza en Acuario. Y ese es el cambio que se pide también, porque es una manera de funcionar que no es extractora, que no es, que no agota los recursos, sino que es creadora de soluciones, es creadora de... y además en Acuario, o sea, lo que se va a valorar es lo intangible. Ya no va a ser eh, el petróleo, el diamante, el oro. No, esto se va a quedar atrás. O sea, lo que va a empezar a ser considerado valioso es lo intangible acuariano. Es el saber, es el conocimiento, es la circulación del saber.
y del conocimiento. Tampoco el saber y el conocimiento que queremos para nosotros y así utilizarlo para tener poder. Eso sigue siendo capricorniano. No, no, la circulación de conocimiento, de saber. Este es un cambio interesante, que además este cambio, o sea, claramente que yo creo que lo vamos a notar mucho hasta y que probablemente tenga mucho que ver con este aspecto también, con las sombras de ese aspecto. Porque claro, lo estoy enfocando como que, claro, este motor funciona muy bien, pero también se van a mostrar sombras. Las sombras de este aspecto, sobre todo de aquí a que Plutón salga definitivamente de Capricornio, va a ser los últimos coletazos de las ideologías políticas extremistas, tanto de izquierda como de derecha, van a pegar sus últimos coletazos y ya se ve, ¿no? Como en Italia está la extrema derecha. En España probablemente va a volver la extrema derecha también. Va a haber ahí, mm, nos vamos a llevar un susto y lo sabemos, pero aún así nos vamos a llevar un susto. Pero van a ser los últimos coletazos. Van a ser los últimos coletazos porque las ideologías políticas en Acuario, a partir de 2024, no van a tener sentido ya. Ni el comunismo, ni el fascismo no van a tener sentido. Ya no, no valdrán esos códigos. Estoy convencidísimo de que ya no valdrán esos códigos. Y el que se quiera adaptar, bien. El que quiera cambiar de mentalidad, bien. Y el que no, se quedará atrás. Y ya está. Y vivirá y acabará su vida, pues bueno, pues ahí, en lo suyo, pues muy bien, pero no estará conectado al mundo ya. Porque habrá todo ese cambio y ahí sí que también habrá una sociedad probablemente de mayor control a través de la inteligencia artificial, quizá de mayor libertad, pero una libertad peligrosa también, de mayor libertad y mayor control. ¿Cómo se come eso, no? O sea, de mayor libertad siempre y cuando no te salgas de la raya, siempre y cuando no te salgas y quién marca la raya, ¿no? Entonces tiene muchos peligros esa entrada definitiva de Plutón en el Acuario, tiene muchísimos peligros. Se irá regulando los próximos 20 años esto, pero es muy probable que será, por un lado, una sociedad de mucho mayor control y esperemos también una sociedad de mayor libertad, pero con un concepto extraño, nuevo, una libertad controlada. Es como el tema de la intimidad. O sea, ¿os habéis fijado cómo la intimidad, el concepto de intimidad, que yo que tengo un pie en los 80 me duele a nivel filosófico, a nivel psicológico, me duele que se esté perdiendo ese concepto de intimidad por esa mm, exposición en redes que nosotros todavía sabemos poner límites, pero ya las generaciones nuevas les cuesta mucho poner esos límites y exponen su intimidad. Peligroso, hay que trabajar eso mucho con la gente joven sobre todo, o sea, hasta dónde. Pero está claro que la idea de intimidad en las próximas generaciones será muy diferente a la idea de intimidad que hemos vivido los últimos 200, 300 años. Será muy diferente. Entonces, por eso también el control, ¿no? O sea, se está pasando peligrosamente a la idea de si quieres intimidad es porque tienes algo que esconder. Oye, no, no, si quiero intimidad es porque es fundamental para construir una personalidad saludable, para saber dónde estás tú, dónde están los demás, pero se está filtrando esto, se está filtrando en Acuario, se está filtrando hacia una colectivización. O sea, yo soy un gran defensor del individuo, Marte en Leo.
Soy un gran defensor del individuo. Creo que las libertades empiezan por el individuo, pero estamos yendo hacia, poco a poco, hacia una sociedad que ahora mismo parece una exacerbación de lo individual, pero en el fondo, en ese extremo de lo individual a lo que se está llegando, se está perdiendo algo del individuo y estamos entrando en una disolución en lo colectivo, que tiene sus pros y tiene sus contras. A mí me cuesta mucho de aceptar porque creo que la libertad empieza por el individuo, pero al mismo tiempo es cierto que hemos de tomar más conciencia de que formamos parte de un colectivo que es la humanidad y una casa, un hogar, que es la madre tierra, y hemos de tomar conciencia sí o sí, porque nos vamos a la mierda, así de claro. Entonces, mm, sí, hay ese traspaso de lo extremadamente individual a la colectivización del individuo, de alguna manera. La víctima es un poco la intimidad, en el sentido de que ya sabemos que hoy en día nuestras casas son bastante de cristal y si no, renunciemos a esto, renunciemos al ordenador. Renunciando a esto sí que es una opción, ¿eh? Es una opción, además una opción taurina, o sea, podemos renunciar a todo esto y volver a conectar con la tierra, ser neorurales y todo eso, y está muy bien, está muy bien, pero, pero bueno, pero estamos perdiendo el tren. O sea, nos podemos bajar del tren, pero entonces lo perdemos también. Y esto no es tan malo. O sea, el tener una ventana al mundo, el poder crear comunidades más allá de lo que tengo cerca, que también hay que hacerlo, ¿eh? Nunca hay que dejar de, pero de repente esa conexión al mundo entero, pues bueno, ¿por qué nos engancha tanto? Porque es interesante. Pues es que hay que aprender, estamos aprendiendo todavía a, a utilizarlo. Pero esto ya casi casi que es un implante, o sea, forma parte de nuestras vidas. La tecnología y el ser humano y ya no se pueden separar. Y esa tecnología comporta que nuestras casas pues sean un poco más de cristal y de que sepan más de nosotros y tengan mucha información, mucho más de la que nosotros nos creemos y perdamos intimidad. Aún así, nosotros hemos de marcar con claridad los límites para preservar ese núcleo, porque sin ese núcleo mm, se pierde el individuo. Es mucho esa tensión entre Marte en Leo y Plutón en Acuario, o sea, mucho esa lucha entre yo lucho por lo individual, no toques mi núcleo, porque voy a sacar el guerrero, y Plutón dice, sí, sí, está muy bien, pero todo lo que no es saludable en Capricornio, todo lo que no es saludable de todo lo que busca el poder ahí, lo vamos a, lo vamos a quitar. Y tú vas a tener la libertad de preservar tu núcleo, porque va a haber un ente sin emociones que estará controlando esto. Da miedo, pero yo creo que va por ahí. Y lo que tampoco tiene mucho sentido, antes pensaba que sí, ahora empiezo a pensar que lo que tampoco tiene mucho sentido es ir en contra de los tiempos. Y no quiero decir que haya que ser conformista y aceptar todo, no, 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 hay que aprender, hay que regular, hay que poner límites, pero, pero hay que aceptar el cambio también, hay que aceptar el cambio.
porque el cambio no tiene por qué ser malo de por sí. Bueno, una reflexión. Esta es la carta completa. Hay un aspecto, otra carta que quería, que es toda esa tensión. El planeta que lleva peor esa tensión ahora mismo, o sea, el día 20, es Venus, porque hace una semicuadratura al Sol y hace una cuadratura a Quirón. ¿Qué viene a decir eso más o menos? Que Venus en Cáncer, que es una Venus que quiere estar, en el fondo quiere estar en casa y quiere estar cómoda y quiere ese confort, pues por Quirón, por la herida, pues siente que todo esto, toda esta tensión le viene grande, que le supera un poco, le violenta. A Venus todo eso le violenta mucho y se siente quizá frustrada o se siente incapaz, no preparada para elaborar todo eso. Que sí que lo está, y además, sobre todo por ese quintil a Júpiter, es que de alguna manera esta Venus que le puede coger cierto miedo, que puede sentir que no está preparada para enfrentar tanto cambio, para enfrentar tanta tensión, para soportar eso, Júpiter le va dando sentido, le va dando forma, le va diciendo sí que puedes por esto, esto y lo otro, porque lo que está pasando tiene sentido, le dice Júpiter a Venus. Y ya sabemos que cuando las cosas tienen sentido, podemos mucho más de lo que creemos. Entonces, ese Júpiter va a estar aportándole sentido, en plan diciéndole, no te preocupes, que tú puedes, no te preocupes, que lo que está pasando no tiene por qué ir mal, mm, porque claro, Venus se preocupa por Cáncer, Cáncer se preocupa porque tiene que alimentar a los suyos, Cáncer se preocupa por los necesitados, Cáncer, y puede ser además un momento crítico para los más vulnerables. Pero Júpiter, de alguna manera, allí hace su parte de benéfico y dice, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Y todo lo que está pasando tiene un sentido filosófico, tiene un sentido de vida. Entonces ya esta es la carta completa. Mercurio, por supuesto. Mercurio ya está directo, o sea, la información ya, o sea, Mercurio ha retrogradado hasta el grado 5 de Tauro. Ha estado ahí unos días ¿cómo se dice? En reposo, ahora no me sale la palabra. Bueno, parado y ya está yendo directo y va directo hacia Urano. Va directo, cargado de información. Mercurio ha hecho toda su reflexión de lo que hay que cambiar en Tauro, de lo que hay que valorar, revalorar, resignificar, y está de vuelta y cuando llegue a Urano, cuando Mercurio llega a este grado 19 más o menos de Urano, ah, se juntan Mercurio y Urano. Urano es la octava superior de Mercurio, se junta el conocimiento con el conocimiento superior, muy dinámico también, muy inspirador, muy de epifanía, de iluminaciones instantáneas, de ideas claras. Entonces ahí lo vamos a tener más claro si tenemos dudas todavía. Y bueno, este aspecto se va a ir desarrollando. O sea, yo creo que va a ser un antes y un después. Bueno, lo voy a dejar aquí. Quiero sobre todo que os quedéis con esta imagen. Esto es un Fórmula 1. No dejemos que este motor se queme. Tiene el mejor combustible del Sol, tiene el mejor aceite de Neptuno. Tenemos la capacidad por los quintiles y biquintiles de darle forma a este nuevo mundo que viene, porque es probable que todo esto
implique, que esto ya va a ser para el segundo vídeo, es probable que todo esto implique una crisis económica importante. O sea, si lo que estamos viviendo ahora, yo creo que a partir de la segunda mitad del año, esto no va a ser nada. O sea, van a pasar cosas mucho más gordas en lo económico y en lo climático por Tauro. Y probablemente los conflictos bélicos también van a agudizarse o va a pasar algo que también marcará un antes y un después. Esto lo voy a dejar para el segundo vídeo, los aspectos históricos que van a hablar sobre todo de este lado económico, bélico, climático. Por lo demás, este motor tiene todas las ayudas que necesita para ir como un cohete. Pongámoslo en marcha, aceptemos lo que venga, activemos desde lo individual, no perdamos de vista lo colectivo y démosle sentido a las cosas. O sea, bueno, yo no lo veo mal, pero sí lo veo como implacable de alguna manera. Lo veo un aspecto muy potente. Yo para el vídeo de hoy me he puesto una camiseta de mi amigo Slow Lord, Víctor de Slow Lord. Aquí, Tauro, una mujer pariendo, la madre tierra, un puño de mujer, el, el, el poder de lo femenino, de lo taurino, de la tierra, mi amigo Víctor de Slow Lord. Tremenda imagen para ir hacia Tauro con fuerza, con amor, con compasión, con decisión y con valentía, porque también pueden llover chuzos de punta. Bueno, señores y señoras, si os ha gustado, pues mirad la parte histórica que está interesante, está muy interesante y tiene un punto inquietante también. Vamos a hablar de todo ello en otro vídeo. Hasta luego.